ahora vamos a platicar, ya aquí tenemos a Laurita Ceballos. ¿La recuerdan? Bueno, Laurita Ceballos es una excelente mujer, ser humano, muy sensible, muy echada para adelante. Hola, Laurita hermosa, ¿cómo están? ¿Cómo estás? Bien, Bien. hermosa, ¿cómo está? ¿Cómo le pongo? ¿A vertical o horizontal? Como quiera. ¿Ahí Así así? si quieres. Ah, ok, bueno. Horizontal, ahora nos vamos a ver más Ahora nos adelante. vamos a ver así, Tratando. horizontal. Ok. Bueno, aquí. Tratando. Gracias, Laurita. Oye, Laurita, a ver, platícanos, de qué vamos a hablar ahora. Dale tus redes, y a qué te dedicas para que te vayan conociendo. Bueno, antes que nada, soy Laura Ceballos, en Twitter @CeballosLaura y en YouTube en el canal ¿De qué se trata? Al inicio y al final con signos de interrogación. Ok. Y bueno, soy abogada y me dedico ahorita en este momento a platicar contigo de derechos humanos. ¿Qué te parece? Perfecto, perfecto. A ver, ¿cómo empezamos? Bueno, vamos a retomar un poquito. Ahorita que estabas platicando todo lo que le ocurrió a Beatriz Gutiérrez Müller y todo lo que ha estado sucediendo alrededor de los derechos humanos que vienen a consecuencia de los ataques de estos personajes a su hijo, que no tiene 3 días, sino que tienen mucho antes incluso de que sucediera la elección del presidente. Y aquí lo que es importante es que cómo ha estado defendiendo los supuestos derechos de un personaje que se dice comunicador, que no es sino un ingeniero mecánico venido a más y que ha triunfado por sus chistes misóginos, burlones, que él dice que los aprendió por andarse educando en la televisión, pero que en realidad no hay otra cosa más que exacerbar esta comunicación, y a todos nos ha molestado ya el hecho de que se defiendan más los derechos de este hombre y de todos quienes emiten burlas y vejaciones verbales, que los derechos de las víctimas, que en este caso sería el menor, el hijo del presidente. Entonces, ¿estás hablando de... ¿De quién estás hablando? Nuestros amigos se enteren. Estamos hablando de... Se trabó la comunicación ahí. ¿De quién estamos hablando? Es que de pronto se trabó un poquito. ¿De quién estamos hablando? De que parece que de Chumel. De Chumel, pero también de la senadora Kenia López Rabadán. También de Carlos Castañeda, que anda diciendo que los pueblos están horrendos y arrabaleros, y la senadora que dice que la gente indígena no tiene la prestancia o la presencia para ser parte de una comisión o un consejo de tal envergadura, como si la gente por su color no tuviera las capacidades o las habilidades o incluso el valor, la valentía de dirigir esta clase de instancias, cuando no es así. O sea, el color de la piel, el origen de la gente no determina su inteligencia ni sus habilidades, porque las habilidades y las capacidades se aprenden, pero los valores, esos se adquieren en casa, y esta gente que se ha dedicado a llegar a las élites no los tienen, o sea, los vendieron en alguna parte de su vida. Nada más para citarlo, ¿no? Laurita es Jorge Castañeda, ¿no? Carlos Castañeda es el escritor, ¿no? Carlos Castañeda, perdón, Jorge. Es el escritor, Jorge Castañeda, lo ando rebautizando, perdón, Jorge Castañeda. Jorge Castañeda, que ayer la verdad fue un dislate del tamaño del mundo haber dicho que los pueblos de Oaxaca son horrendos y zarrapastrosos, ¿cómo dijo? Horrendos y arrabaleros. O sea, qué cosa tan nefasta de personajes los que han hecho la política en estos años en México, ¿no? Unos miserables. Retomando un poco a lo que íbamos, era justamente cómo se defienden los derechos de libertad de expresión de estos sujetos indeseables y no se defienden los derechos de las víctimas, así como decía ahorita una de las personas que están en el chat. ¿Cómo es que no han salido las feministas a defender a la doctora Beatriz? Exacto. Y no ha habido grupos que se vuelquen con esa misma virulencia a defender los derechos del hijo del presidente, ¿no? Entonces, tal parece
que hubiera más derechos para unos que para otros. Y en dado caso, la Convención Americana de los Derechos Humanos, en el artículo 32.2, dice justamente que los límites de los derechos siempre se encuentran de frente con el derecho de los demás. Y entonces ahí tendríamos nosotros que valorar que también el artículo sexto constitucional dice que los derechos de los periodistas, la libertad de expresión, no puede nunca atacar la vida privada y los derechos de terceros. En este caso, además, se trata de un niño, de una persona que se encuentra dentro de los grupos vulnerables que la Constitución protege con más celo, que son los niños. Entonces, creo que es muy urgente que entre todos los que estamos aquí en la red, en el YouTube o en el Twitter o incluso en el Facebook, sí seamos conscientes de que también nosotros, al burlarnos de los efectos físicos de los demás, aumentamos esta polarización, esta gana de querernos seguir burlando de los otros, denostamos a los demás por su imagen y no nos damos cuenta de que con eso estamos abonando a que esta ola creciente de insultos nos destruya a nosotros mismos, porque el clasismo y el racismo sí, en efecto, tienen 30, 50, 100, 500 años de existir, pero algo como lo dijo Tenoch Huerta, ya crecimos, ya evolucionamos, tenemos que empezarnos a desembarazar de semejantes sin razones. No puede ser posible que estemos trabajando con la misma calidad pésima de humor, de intolerancia, de procesos, y no estemos saltando a lo que viene, o sea, a lo que sigue, ¿no? Mira, también hay que destacar, mi Laurita, que esto se aprende. Esto no lo traemos como seres humanos, nacemos discriminando, despreciando, con estas tendencias clasistas. Esto no lo traemos como seres humanos, esto se aprende. Ahora sí que es la enseñanza de valores en tu casa, pero yo considero importante, Laurita, o tú me dirás tu opinión, que si tú después de los 18 años te das cuenta que eso no es correcto, ya depende de ti que sigas con esa tendencia clasista, discriminatoria, racista. ¿O tú cómo ves? Claro. No, por supuesto. Mira, lo que te inculcan en tu casa desde que estás en los brazos de tu madre es lo que te queda para el resto de la vida. Obviamente, tú vas adquiriendo de tu contexto a lo largo del tiempo cosas que van mejorando o empeorando tu personalidad. Yo, en mi caso personal, yo tengo la muy grata experiencia de haber ido a una escuela en donde yo viví en México, en la colonia Condesa, en una escuela en donde había hijos de refugiados argentinos, chilenos, españoles, muchos niños judíos, había gente que tenía algún problema físico. Y te prometo que nunca en la vida ni siquiera se nos ocurría hacer burla o señalar a alguien por su condición física, o por, en este caso, los niños judíos, pues ni siquiera era religioso, porque no llevaban toda la indumentaria religiosa, sino ellos pertenecían a la comunidad judía, pero jamás, nunca hubo esa necesidad de decirnos, oigan, niños, no. Crecimos en esta diversidad que nos permitió darnos cuenta que todos en nuestras diferencias somos iguales en derechos. Entonces, yo tengo esa ventaja, pero como dices tú, si la gente al crecer no se da cuenta o no mejora, pues difícilmente podremos ser una sociedad mayor de edad, mayor de pensamiento, ¿no? Entonces, sí necesitamos hacer conciencia rápido de que los derechos humanos se han estado violando reiteradamente, incluso por las autoridades. Por ejemplo, esta senadora decir que una indígena no tiene derecho, pues la verdad es no solo clasista, es lo que sigue de clasista, es majadero, es impensable. No, ahorita veíamos con mi esposo un video hermoso de una niña que llegó al consejo del
Federal Electoral, ¿cómo? Al Consejo de la... Sí, al Consejo del IFE, a decir justamente un discurso y verdaderamente te enchina la piel diciendo yo soy orgullosamente indígena. Alguien decía en la semana, a los mexicanos les da pena, pues el Chumel, a los mexicanos les da pena ser morenos. No, al mexicano que es moreno no le da pena ser moreno. Al que se cree descendiente nórdico, le da asco pensar que pertenece a una comunidad compuesta por gente de todos los colores. Ese es el problema. La gente que es morena no tiene problema con su condición física. El problema es quienes creen que tienen derecho o superioridad, y que esa superioridad de color también tiene que ver con la superioridad intelectual. O sea, creo que es urgente que nos deshagamos de esta clase, tanto de discursos como de personajes en la política, porque no podemos seguir con esta violencia reiterada y repetitiva. Sí, y entonces no tienen excusa, Laurita, porque si tú ya eres un adulto o una adulta y estás consciente de qué está bien y qué está mal, y además estás pagando ya las consecuencias, porque precisamente el hecho de que le hayan ya quitado este programa de HBO en Estados Unidos, pues es también consecuencia de la circunstancia y de la situación que hay en Estados Unidos en contra del racismo. Entonces, o aprenden, Laurita, y yo sí te voy a suplicar que sigamos con estos temas, porque no tienen pretexto para seguir haciendo y diciendo lo que dicen, y discriminando y siendo clasistas. Eso para mí es una involución del ser humano, es regresar al estado animal del ser humano, porque lo que nos distingue del estado animal es precisamente este razonamiento y este raciocinio de respetar a nuestros iguales. ¿Tú cómo ves? Ajá. Sí, entonces aquí es increíble que tengamos que hacer una legislación especial para cada grupo cuando la Constitución nos contempla a todos. Entonces, se tiene que legislar para proteger a los grupos más vulnerables, porque la gente que no está en esos grupos vulnerables se cree con el derecho de violar sus derechos. O sea, sí tenemos urgentemente que revisar, así como nos pusimos como el chango, reclamando y exigiendo que hubiera consecuencias. Para este hombre, Chumel, yo creo que es momento ideal. Ahí sí que nos viene como anillo al dedo. Sí hay clasismo. Ayer Jorge Castañeda lo volvió a hacer. Y lo hizo también el presidente del INE hace unos años, burlándose de la reunión que tuvo con un líder indígena. Y lo ha hecho mucha gente. O sea, creen que burlarse y decir que si el indito y que si el color de barro. O sea, más allá de que lastiman a la gente a quien verdaderamente se dirige, nos lastima como sociedad, porque nos estamos volviendo... Por un lado, no importa que te burles del otro, pero si te atacan tu libertad de expresión, entonces sí me pongo muy orondo. No. Aquí de verdad hace falta que tengamos civilidad y que tengamos respeto por el que está enfrente, porque el que está enfrente tiene tantos derechos como tú. O sea, en la Constitución, que es nuestra ley máxima, no dice, los derechos buenos los tendrá la gente... como ayer trató de hacer este reportero al final de la conferencia con el doctor Gatell, que si había gente de primera o con más privilegios. No, en la Constitución y en ninguna ley dice, tendrán más privilegios la gente blanca y los morenos menos. Al contrario, si algo ha hecho la Constitución ha sido precisamente proteger, por ejemplo, el artículo 4, esta reforma tan importante que se acaba de dar en las últimas fechas es la protección a los niños, a las personas con discapacidad, a los ciudadanos. ¿Por qué? Porque son los grupos más vulnerables y los más vulnerados a lo largo del tiempo. Claro. Entonces, los primeros que tendrían que estar respetados en este concierto, que parece una cacofonía, son precisamente los grupos de quienes se han burlado sistemáticamente, ¿no? Entonces, sí hay que vigilar. Nosotros ahí sí que nos hemos arrogado la tarea de ser los guardianes de lo que dicen y de lo que hacen, para exhibirlos y que con esa exhibición se frenen tantos abusos, porque últimamente
se les ha ido la tumba y todos se amparan. No, es que estaba yo ejerciendo mi libertad de expresión y ya no podemos más nada. No, y además, bueno, pues que ahora sí se aplique todas estas normas que tiene la Secretaría de Gobernación en contra de todos estos tendencias clasistas y discriminatorias. Y sobre todo, Laurita, sí verlo de fondo, que habla muy mal de estas personas, habla muy mal de su desarrollo, habla muy mal de su calidad humana, y pues la verdad es de que se exhiben realmente como unas personas insensibles, inmaduras, realmente muy bajas. Habrán estudiado mucho y Jorge Castañeda habrá sido secretario de Relaciones Exteriores con Vicente Fox y sean lo que sean, pero de calidad humana aquí lo demostró. O sea, es muy baja su calidad humana y sobre todo, bueno, pues se exhiben, igual que el señor Chumel, también se exhibe de qué tan bajo es su calidad, ¿no? Como ser humano. Uh-huh. Sí, sí. Sí, es de verdad que, por ejemplo, también hubo quien se estuvo burlando. Pues fue el mismo Chumel que se burló, por ejemplo, de una persona que llevaba un traje y adentro un pants y dijo, seguramente es Gibran. Pedro Ferriz dijo de Gibran que cómo se iba a poner a debatir porque hasta en perros hay razas y hasta las pulgas se le iban o sea, verdaderamente se ha hecho, ellos han creído que ese discurso es permitido porque son de una cierta élite económica y no es así. No. Los derechos de la gente son tan buenos o tan válidos los de la persona más pobre como el de la persona más rica. Así como en los votos, cada persona tiene derecho a votar una vez y ese voto vale lo mismo, igual los derechos humanos, los derechos de las personas no tienen, vaya, en una contradicción de derechos humanos, porque sí se puede dar, suponiendo que fuera un choque, ¿no? Si yo pongo el derecho de la libertad de expresión frente al derecho de los niños o de los grupos vulnerables, en dado caso tiene más prevalencia los derechos de los grupos vulnerables que el del derecho de expresión. Debería. ¿Por qué? Uh-huh. Porque una persona, un niño, no puede ver, no puede tener menos derechos de defensa que un hombre que tiene 40 años y que lo ataca poniéndole un apodo. Así es. O sea, sí, son muy miserables, la verdad. Sí, la verdad es que sí. Y qué bueno que los estás exhibiendo y qué bueno que todos estamos, no para hacer mofa, no para burlarnos, porque no podemos ser igual que ellos. No. Tenemos que ser mejores, pero sí para exigir que esta clase de personas, si bien antes existía una censura y tú como periodista lo sabes, a los periodistas y en la televisión y en el radio nos podían decir un montón de cosas porque llegaba la Secretaría de Gobernación, te censuraban y hasta te quitaban tus programas, te sacaban del medio en donde estabas, no podías volver a publicar. Nadie quiere la censura. La libertad de expresión no significa que yo puedo insultar a diestra y siniestra y escupir lo que yo quiera. La libertad de expresión se refiere a que yo puedo publicar todo lo que me venga en gana de un tema, siempre y cuando yo no mienta, siempre y cuando yo no ponga en peligro la libertad de las personas, yo no ponga en peligro su vida privada, no ponga yo en peligro los derechos de los otros. O sea, que la no libertad de afectes expresión a es lo que terceros. estás haciendo tú, que pero no afectes. No puedo inventar yo cosas, ni puedo insultar porque estoy haciendo uso de mi libertad de expresión, pues entonces nos volveríamos locos, ¿no? Entonces Así es. Sí urge que la Secretaría de Gobernación, no que ejerza de nuevo su censura, pero sí que sean claras las reglas del juego de hasta dónde estos comunicadores o esos que tienen revistas o periódicos o un micrófono en la mano, hasta dónde pueden atacar y hasta dónde pueden decir que están violentando los derechos, sobre todo de grupos vulnerables, en este caso de un niño. Así es. Y bueno, pues ahí que la Secretaría de Gobernación tome cartas en el asunto y sobre todo, pues que no se debe de permitir el que tú
violes los derechos y la integridad de terceros. Puedes decir lo que tú quieras, pero que no afectes a terceros. Laurita, si nos puedes dar tus redes para que te sigan y te contacten ahí, cualquier comentario, cualquier participación aquí en Red AMLO, porque Laurita pues forma parte de la Red AMLO, es de carne y hueso y no somos bots. A ver, Laurita. Tenemos más carne que hueso, que nos vean. Bueno, en Twitter soy @CeballosLaura y aquí en el YouTube tengo una cuenta que se llama ¿De qué se trata? Con signos de interrogación al principio y al final. Y en ese canal de lo que hablo justamente es ir explicando con palabras más llanas, más urbanas, lo que dice nuestra Constitución, de qué se tratan nuestros derechos y comentarios políticos. En este caso empezamos a trabajar con la investigación de quiénes van a ser los próximos candidatos que vamos a estar eligiendo, porque también en eso se conecta directamente con lo que estamos hablando. Elegir a cualquier persona sin conocer de dónde viene, qué intereses representa, de dónde ha trabajado, si lo está imponiendo algún partido por cuota o algún grupo de estos que quieren hacerse del poder a la mala, necesitamos saber por quiénes vamos a votar. Entonces vamos a empezar a trabajar en ello, a investigar de los 15 estados en donde va a haber elección de gobernador y en el resto en donde va a haber además elecciones de presidentes municipales o congresos locales, quiénes queremos que verdaderamente lleguen a esos puestos, porque de nuestro voto depende que haya legisladores que vayan nada más a cobrar y se hagan tarugos y digan cualquier cosa sacada de la manga, o verdaderamente estén representando al pueblo para hacer leyes a favor del pueblo y que nos beneficien a todos. Entonces, de eso se trata mi canal, que los invito. Y pues nada, muchísimas gracias a todos. Muchas gracias, Laurita, y nos vemos la semana que entra, ¿ok? Un abrazote fuerte. Claro, sí, Nancy, hermosa. Ok, hasta Muchas luego. Gracias, bonita tarde, bye. Igualmente, bye. Bueno, pues aquí despedimos a Laurita Ceballos. Ella es integrante de la Red AMLO. Entonces, familia, bueno, pues aquí tenemos la participación de la Red AMLO, porque aquí sí abrimos los micrófonos para la Red AMLO, no para los del ITESO. No nos interesa. Ellos ya tienen muchos medios que les abren los micrófonos. Entonces, pues aquí estamos nosotros humildemente, familia, abriéndole los micrófonos a la Red AMLO y a todos los ciudadanos, porque ya ven que hemos estado entrevistando a muchos, gente valiosa como todos ustedes.